estamos grabando la reunión como siempre. Bien, en las prácticas de la unidad 5, como siempre, tenemos 25 ejercicios agrupados de 5 en 5. Los primeros 5 tienen que ver con la introducción a funciones de varias variables, donde vamos a hablar del dominio, del rango, de la gráfica de una función de dos variables. Y los que están del 6 al 10 tienen que ver con el cálculo de límite y continuidad de funciones de dos variables. En la tarea 5.1 ustedes se encontraron con estos PDFs. El primero de ellos habla de la introducción a funciones de varias variables, dándoles específicamente la definición de una función de dos variables, diciendo qué es el dominio y qué es el rango de una función de dos variables. De aquí tengo que mencionar que el dominio de una función de dos variables está formado por puntos de la forma x, y, es decir, pares ordenados. Eso es bueno que lo tengan bien presente. Cuando hablemos de dominio de una función de dos variables, son puntos los que lo forman. Si fuera una función de tres variables, entonces serían triadas, como esta que está aquí, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Y si fuera de cuatro variables, sería una tétradas, y así sucesivamente. Sin embargo, el rango de una función real de dos variables serían números reales, no serían pares ordenados ni triadas ordenadas, solo números reales. Es bueno que hagan esa diferenciación para que no se confundan en los ejercicios que vamos a ver más adelante. Muy bien. La definición dice claramente que sea de un conjunto de pares ordenados de números reales, si a cada par ordenado x, y de D le corresponde un único, dato importante, un único número real, f de x, y. F de x, y es un número real. Es el resultado que se obtiene al evaluar a x y a y en la expresión matemática de f. Entonces se dice que f es una función de x, y. El conjunto D es el dominio de f y el correspondiente conjunto de valores f de x, y es el rango. Muy bien. Continuemos aquí. Nos muestran de principio dos funciones. La función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado y la función f de x, y igual al logaritmo natural de x para describir tanto el dominio como el rango de ambas funciones. La primera de ellas, observen que se trata de la suma de x al cuadrado con y al cuadrado. Debido a que es la suma de dos cuadrados, el resultado será siempre no negativo, es decir, 0 o positivo. 0 o positivo, el resultado de esta función, independientemente de cuál sea el valor de x e independientemente de cuál sea el valor de y, este resultado me va a dar siempre 0 o positivo. Es por eso que el rango de esta función son todos los números reales no negativos. Sin embargo, el dominio, debido a que x puede ser cualquier número y y también podría ser cualquier número, positivo o negativo, incluso el 0, el dominio serán todos los puntos o todos los pares ordenados x, y del plano. De esa manera podemos decir que el rango de esta función son los números reales no negativos y el dominio todos los pares ordenados. La segunda función, logaritmo natural de x por y, es un poquito más delicada porque el logaritmo es una función que solo admite que su argumento sea positivo, es decir, x por y tiene que ser mayor que 0 para que la función esté definida. Por lo tanto, x y y deben ser tales que al multiplicarlos el resultado dé positivo. ¿Cuáles son esos valores de x y y que cumplen esa condición? Bueno, todos los puntos x, y que están en el primer cuadrante y todos los que están en el tercer cuadrante.
Los que están en el primer cuadrante tienen la particularidad de que su coordenada X y su coordenada Y, ambas son positivas, entonces su multiplicación será positiva. Los que están en el tercer cuadrante tienen la particularidad de que ambos son negativos, entonces su multiplicación también será positiva, provocando que el logaritmo esté definido. Entonces el dominio son todos los puntos X, Y del primer y tercer cuadrante. Y el rango sería desde menos infinito hasta infinito, porque el rango del logaritmo natural es así, de menos infinito a infinito. Nos dan aquí otra función, dos funciones más, y nos hablan de f de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. ¿Quién me podría decir cuál es la operación que predomina en esta función? ¿Cuál es la operación que predomina en esta función? El radical. El radical. Es decir, esa función es una radicación. ¿Usted considera? Una radicación. Sí. No, esa función no es una radicación. Un cociente. Un cociente, ahora sí. Esa función es un cociente, una división. Lo de arriba es una raíz, sí, pero no lo es todo. Eso es solo una parte de la función. Lo que sí sabemos es que en total es una división. ¿Y cuál es la restricción de la división? ¿Quién recuerda? El denominador no puede ser cero. El denominador no puede ser cero. En este caso el denominador es x, el cual no debería ser cero. Por lo tanto, en el dominio de esta función debemos excluir todos los puntos x, y en los cuales x sea cero. ¿Cuáles son esos puntos x, y en los que x es cero? Los que están sobre el eje vertical. Cualquier punto que esté sobre el eje vertical tendrá la coordenada x igual a cero. Por lo tanto, ninguno de ellos debe participar en el dominio. Luego vemos arriba el numerador, que es un radical. ¿Cuál es la restricción de la radicación? Debe ser igual o mayor que cero. El argumento o radicando debe de ser mayor o igual que cero. Es decir, eso que está aquí adentro, x cuadrado más y cuadrado menos 9, debe ser mayor o igual que cero. Entonces, en esta función nosotros tenemos dos condiciones. La primera, x debe ser distinto de cero, y la segunda, x cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que cero, que es lo mismo decir x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 9. Entonces, de ahí yo puedo sacar el dominio de esta función porque se trata de todos los pares ordenados que están fuera de la circunferencia con centro en el origen y radio 3. Eso de aquí, si usted pusiera una igualdad aquí, fuera una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Y como me dice mayor o igual que 9, se refiere a los puntos que están fuera de la circunferencia. Si fuera menor que, serían los que están dentro. Y el igual, el símbolo de igual, permite que los que están justo arriba de la circunferencia también participen. Es decir, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 9 se refiere a todos los puntos que están fuera de la circunferencia y sobre la circunferencia, sin tomar en cuenta los que están dentro. Y la condición de que x tiene que ser distinto de 0 se refiere a que debo excluir los puntos que están sobre el eje Y. Por eso ustedes ven que aquí y aquí se ha dejado un círculo vacío y además la recta vertical está intermitente aquí y aquí para que se sepa que no estamos tomando ninguno de los puntos que están sobre el eje vertical. Solo estamos tomando los que están aquí en la zona sombreada de color azul. Ese es el dominio de esa función. ¿Se entendió? Profe, Dígame. yo me perdí un poco. ¿Podría repetir?
profesor. Sí, vamos a repetirlo. Ok, gracias. Les decía, esta función es un cociente, una división. En la división, la restricción que tenemos es que el denominador no puede ser cero. Como el denominador es x no puede ser cero. Ahí estamos excluyendo todos los puntos que están sobre el eje vertical, porque ellos son los únicos en los que la coordenada x es cero. Ellos no pueden pertenecer al dominio. Además, tenemos una radicación aquí arriba, y la restricción de la radicación es que el argumento o el radicando debe de ser mayor o igual que cero. Es decir, x cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que cero, que eso equivale a decir que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 9. Eso define una circunferencia de radio 3 con centro en el origen y radio 3. Pero como me dice mayor que, se refiere a los puntos que están fuera de la circunferencia, porque esos son los que están a una distancia mayor de 3 del origen. Y como dice mayor o igual que, debo tomar en cuenta también los que están sobre la circunferencia, porque esos están a una distancia igual a 3. Pero los que están dentro de la circunferencia no serán tomados en cuenta en el dominio. Si fuera menor que, sí, pero como dice mayor que, los de adentro no se toman en cuenta. Por eso el dominio será todos los puntos fuera de esa circunferencia sin tomar en cuenta los que están sobre el eje vertical, porque ahí x es igual a cero. ¿Ok? En esta me dan otra función, pero esta es de 3 variables. También es un cociente. También es un cociente. Por lo tanto, el denominador no debe ser cero. Pero ese denominador, aparte de que no puede ser cero, es un radical que no permite que esto de aquí dentro sea negativo. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser menor que 9 para que esto no sea negativo. Y usted dirá, profesor, ¿y por qué aquí no se dijo menor o igual que 9 como se dijo aquí? Porque si usted da la posibilidad a que sea igual, entonces le va a dar cero. Y recuerde que no puede ser cero. En este caso, por estar en el denominador, no puede ser cero. Aquí, como estaba en el numerador, sí se permite ser cero. Entonces, el dominio de esta función serán todos los puntos de la forma x, y, z, porque es de 3 variables, en los que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor que 9. Esto es una esfera, porque es de 3 variables, con centro en el origen y radio 3. Todos los puntos que están en el interior de la esfera, porque aquí dice menor que, en el interior de la esfera, con centro en el origen y radio 3, pertenecen al dominio. Vámonos a la práctica. El primer ejercicio dice, describir el rango de esta función que es de 2 variables igual a x por raíz de y. Tengan en cuenta que lo que me están preguntando en este ejercicio es el rango, no el dominio. Para yo poder saber el rango, debo saber primero el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Observo que esta función consiste en un producto, la multiplicación de x por la raíz de y. Es una multiplicación. En la multiplicación nosotros no tenemos restricciones, por lo tanto, x puede ser cualquier número y de todos modos se va a hacer la multiplicación. Pero en la multiplicación, uno de los factores es raíz de y, que este sí tiene restricción. Y no puede ser un número negativo. Entonces, x puede ser cualquier número y y tiene que ser mayor o igual que cero. Así que el dominio de esta función son todos los pares ordenados en los que y es mayor o igual que cero. ¿Quién me puede decir qué puntos, cuáles puntos son esos en los que y es mayor o igual que cero?
Nadie me puede decir cuáles son esos Todos los puntos puntos X del cuadrante, profesor, los puntos de X de Y del primer cuadrante. del primer cuadrante, correcto, pero solo los del primer cuadrante, no hay más. Dice que es mayor de 0, entonces hay Pero que ¿quién? seguir. ¿Quién mayor que cero? ¿Quién? ¿Quién es que tiene que ser mayor que cero? Profe, yo digo lo del primer y La segundo Y, la Y. Repita. lo del primer y segundo cuadrante. Son esos Correcto. pares. Los del primer y segundo cuadrante, no solo los del primer cuadrante, porque como Y es el que debe ser mayor o igual que cero, X puede ser negativo, positivo o incluso cero, solo estamos hablando de los que están por encima del eje X, es decir, primer y segundo cuadrante, incluyendo los que están sobre el eje X, porque X puede ser cero y Y también puede ser cero. Pero eso es el dominio. Lo que hemos definido ahora es el dominio, no el rango. El rango será el conjunto de valores que se obtienen como resultado en la función. Sabiendo que X puede ser cualquier número y que la raíz de Y me va a dar siempre algo no negativo, estos resultados van a ser cualquier número real. Porque si X es negativo, el resultado me va a dar negativo. Si X es positivo, el resultado me va a dar positivo. Y si X es cero, el resultado me va a dar cero. Entonces, el rango de esta función son todos los números reales. Repite esa parte, por favor, profesor. Claro, les recuerdo que en este ejercicio lo que nos están pidiendo es el rango. Y el rango son el conjunto de resultados. Cuando usted evalúa la función en un par ordenado, ese resultado es el rango. Por ejemplo, X puede ser cualquier número y Y tiene que ser positivo. Entonces, si Y es 4 y X es 1, tengo el punto 1,4. Cuando lo evalúo, 1 por la raíz de 4 me da 2. Significa que cuando X, Y es 1,4, G de X, Y es 2. 2 es el rango y 1,4 es el dominio. El conjunto de todos esos valores que se obtienen como resultado es el rango. Entonces, como X puede ser cualquier número real y Y solo puede ser positivo o cero, el resultado aquí puede ser cualquier número. Negativo cuando X es negativo. Positivo cuando X es positivo. Y cero cuando X o Y son cero. Por lo tanto, el resultado aquí son todos los números reales. ¿Entendido ahora? Yo creo que lo negativo nunca se va a hacer, profe. Sí. Se hace negativa. Claro. En el punto menos 1,1, por ejemplo. X es menos 1 y Y es 1. El resultado le da menos 1. Porque X Perfecto, está sí. fuera de la raíz. Sí, 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 perfecto, claro. Gracias. Ok. Segundo ejercicio. Aquí el que me están pidiendo es el dominio. Pues como es el dominio, es un conjunto de puntos X, Y, no son números reales como aquí arriba. Aquí lo que me pedían era el rango. Cuando me piden el rango, la primera opción la descarto inmediatamente, porque la primera opción me habla de puntos X, Y, cuando el rango son números reales. La segunda opción la descarto inmediatamente porque me habla de puntos X, Y. Y la tercera opción la descarto automáticamente porque me habla de puntos X, Y. Cuando ustedes le hablan de rango, son números reales, es decir, las únicas posibles opciones son esta o esta. Ahora bien, aquí me hablan de dominio, aquí sí son puntos. El dominio es un conjunto de puntos, entonces esta, puede ser esta, pero no puede ser esta porque esta me habla de números reales. Puede ser esta, puede ser esta no puede ser porque son números reales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es para que aprendan a descartar opciones, inmediatamente ustedes vean qué es lo que se le está pidiendo. Se le está pidiendo dominio. Es un conjunto de puntos. ¿Pero qué conjunto de puntos? Bueno, como esta función es una raíz, esto que está aquí adentro
tiene que ser no negativo, mayor o igual que 0. Por lo tanto, ya lo hicimos aquí con la otra sección. Mírenlo aquí, el argumento de la raíz. 1 menos 3x cuadrado menos 9y cuadrado mayor o igual que 0. Esto no es necesario. Se traduce trasladando esto de aquí para el otro lado de la igualdad, de la inecuación. Se traduce en esto. 3x cuadrado más 9y cuadrado menor o igual que 1. Eso que está ahí es la ecuación de una elipse. Una elipse. Por lo tanto, como aquí me dice, menor o igual que 1 son todos los puntos interiores a la elipse y que están sobre la elipse, los de la frontera y los interiores. Entonces busco aquí, la primera opción me dice todos los puntos interiores a la elipse, 3x cuadrado más 9y cuadrado igual 1, incluyendo todos los de la frontera. Esa es la opción correcta. ¿Entendido? Sí. Tercer ejercicio dice describir el rango de f de x igual a arco coseno de x más y. Como es rango, vuelvo y repito, aquí no son puntos, son números reales. Entonces, la primera opción está descartada, la segunda, la tercera, la cuarta y esta también están descartadas. Las únicas opciones posibles son esta, solo dos. Miren, solo esas dos opciones pueden ser la correcta porque todos los demás me hablan de puntos. Y cuando me piden rango, no son puntos, son números, un intervalo de números reales. Como se trata de la función arco coseno, cuando nosotros iniciamos este curso, que vimos funciones trascendentes, vimos que el rango del arco coseno es 0, pi. ¿Ya? Eso es 0, pi. Si alguien no lo recuerda, lo puede repasar. El rango del arco coseno de cualquier cosa es 0, pi. Cuarto ejercicio. Dice, usar la gráfica para identificar si x es una función de, si y, perdón, si y es una función de x y z. Explicar. Volvamos al PDF. En la definición de función, aquí nos dicen claramente que si a cada par ordenado x, y de d le corresponde un único, recuerden que les decía, no olviden la palabra único, número real, f de x, y, entonces se dice que f es una función. Para que algo sea una función, para cada par ordenado debe existir un único f de x, y. Si aquí me piden verificar si x es función de x y z, si y es función de x y z, yo tengo que verificar si para cada par ordenado x, z hay un único y. La pregunta pudo ser distinta y preguntarnos si para cada x, perdón, que si x es una función de z y y. Entonces usted tendría que verificar si para cada par ordenado y, z existe un único y. O se le pudo preguntar si z es una función de x y y. Entonces tendrá que verificar si para cada par ordenado x, y existe un único z. En este ejercicio lo que me han dado es la gráfica de la función. ¿Cómo yo verifico si para cada y hay un único, perdón, si para cada par ordenado x, y hay un único y? X, z, perdón, hay un único y. Bueno, eso se hace trazando una recta en la misma dirección de y. Usted va a trazar una recta, una flecha, digámoslo así, en la dirección de y que atraviese a la función. Y si esa flecha es capaz de tocar dos o más puntos de la gráfica, entonces y no es función, porque para que sea función debe tocar como mucho un punto.
como máximo un punto. Y yo puedo ver aquí que si trazo una flecha en la dirección de Y, la flecha tocaría esta superficie de este lado y de nuevo tocaría la superficie de la función del otro lado. 2 puntos estaría tocando. Entonces Y no es función de X y Z. Lo mismo ocurriría con X. Si la pregunta fuera, determine si X es función de Y y Z, usted tendría que trazar una flecha en la dirección de X y ver si esa flecha puede tocar 2 puntos de la gráfica y también lo tocaría. Entonces X tampoco es función. Sin embargo, si a usted se le preguntara por Z y se le dijera, verifique si Z es función de X y Y, debe trazar una flecha en la dirección de Z y vea que por abajo no tenemos nada, así que la flecha no toca ninguna parte de la función, solo cuando sale por arriba, tocando la función en un solo punto. Entonces, en este caso, la única que es función es Z, pero y X no lo son. Pero como me están preguntando por Y solamente, voy a responder solo por Y. Y la primera dice, no es función porque cada par ordenado X, Z del dominio existe un único valor de Y. Falso, porque vimos que existen dos. Existen dos valores. Para cada par ordenado X, Y, X, Z, existen dos valores de Y. Uno de este lado y otro del otro lado. Esta opción no es válida porque ya vimos que no es función. No puede ser esa, no puede ser esa, tampoco puede ser esa. Vamos a ver esta. Dice, no es función porque para cada par ordenado X, Z del dominio existen 3 valores de Y. Eso también es falso porque no son 3 valores de Y que existen, solo existen 2. Y la última, no es función porque para cada par ordenado X, Z del dominio no existe ningún valor. También es falso, porque sí existen 2 exactamente. Entonces, sería ninguna de las opciones. ¿Se entendió el ejercicio? Espero que sí. Sí, sí, se entendió. Entonces, en resumen, para que sea función, nada más debe tocar un punto Un punto de la gráfica. de la gráfica. Ok. Pero usted tiene que ver en cuál variable. En este caso es en Y. Pero si usted en este ejercicio se le preguntara por Z, entonces sí sería función. Porque en la dirección de Z se toca solo un punto. Ok, aquí dice, describir el dominio de X cuadrado más Y cuadrado. Eso ya lo hablamos en el primer ejemplo que vimos. Como X puede ser cualquier número y Y puede ser cualquier número, en esta función se trata de todos los puntos X, Y del plano. Listo. Pasamos al siguiente grupo de ejercicios que trata de límite y continuidad de una función de dos variables. Límite y continuidad de una función de dos variables. Esto se trata prácticamente igual que los límites de funciones de una variable, excepto por algunos detalles. Aquí nos dicen límite cuando x, y tiende a 1,1 de xy menos 1 sobre 1 más xy. Esto es un ejercicio donde usted tiene que determinar a qué se aproxima la función a medida que x, y se aproxima a 1,1. Debido a que en esta función nosotros no tendríamos ningún problema si evaluamos directamente en 1,1, podemos hacerlo, evaluar directamente porque aquí no hay ningún problema. Si usted reemplaza la x por 1 y la y por 1, arriba le va a dar 1 por 1, 1, menos 1, 0, arriba. Y abajo, 1 más 1 por 1, 1. Y 1 más 1 es 2. Y 0 entre 2 es 0. Entonces el límite de esta función es 0. Sin mucho esfuerzo, se pudo determinar que el límite es 0. ¿Se entendió? Sí, No siempre será fácil, o porque así como en cálculo 1 nos puede surgir la forma indeterminada 0 sobre 0. 0 sobre 0 o un número distinto de 0 sobre 0, que sería la forma indefinida.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, calcular el límite si existe. Si no existe, explicar por qué. Y la función es límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si usted intenta evaluar directamente en el límite, arriba le va a dar 0 y abajo también le da 0. Forma indeterminada, 0 sobre 0. No hemos resuelto nada. Si usted responde diciendo, eso da 0 sobre 0, no está diciendo absolutamente nada. Recuerde que en cálculo 1 usted podía usar factorización para romper la indeterminación y que aquí en cálculo 2 aprendimos las reglas de L'Hopital que también podía resolver límites donde la forma indeterminada que aparecía era 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero nosotros no podemos usar la regla de L'Hopital aquí porque para ello necesitamos conocer las derivadas parciales que aún no hemos explicado. Entonces usted no puede aplicar regla de L'Hopital y esto no es factorizable, el x cuadrado más y cuadrado no es factorizable, entonces no puede usar factorización. Así que las técnicas conocidas para romper indeterminación no las podemos usar aquí. Por eso yo les voy a enseñar a ustedes una nueva técnica. La primera, usar la gráfica. Usted va a graficar la función y va a poder identificar con facilidad cuál es el límite. Mírenlo aquí, ya yo lo tengo graficado en GeoGebra, x cuadrado, y cuadrado sobre x cuadrado más 5 más y cuadrado. Puse GeoGebra en 3D e hice la gráfica de la función. Y mírala aquí. Esta es la gráfica de la función. Y yo necesito saber a qué tiende la función. Recuerden que la función es z. Z es la función y las variables independientes son x y y. Mírenlo ahí, el plano xy. Son las variables independientes. Si yo me aproximo al 0,0, porque así es como dice el límite. Límite cuando x, y tiende a 0,0. Si yo de repente decido aproximarme a 0,0 aquí, ¿quién me puede decir a qué valor de z me estoy acercando a medida que me aproximo por cualquier camino a 0,0? ¿A qué valor de z me estoy aproximando? A 0. A 0. A 0. No importa cuál sea el camino que usted tome. No importa cuál sea el camino que usted tome. Si usted decidió acercarse al punto 0,0, el valor de z en ese punto será 0. Entonces el límite es 0. ¿Entendido? Eso es de forma gráfica. De manera gráfica se puede ver claramente que el límite es 0. Pero hay una manera analítica de verlo también. Hay una forma analítica de ver esto. ¿Cómo? Transformando esto en coordenadas polares. Siempre que ustedes tengan la expresión x cuadrado más y cuadrado en un límite de dos variables, usted puede transformar esto a coordenadas polares. ¿Cómo? Como les voy a mostrar ahora. Nuestro límite es este que está aquí. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si yo decido utilizar coordenadas polares, recuerden que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, r coseno de teta es igual a x y r seno de teta es igual a y. Por lo tanto, esta expresión se me va a transformar en r coseno de teta al cuadrado, en lugar de x cuadrado, r coseno de teta cuadrado, en lugar de y cuadrado, r seno de teta cuadrado. Y en lugar de r de x cuadrado más y cuadrado, vamos a poner r cuadrado. Miren qué bien se puso la función en coordenadas polares. Pero x, y tendiendo a 0,0 equivale a decir que r tiende a 0. Si yo digo que x, y tiende a 0,0, entonces r tiende a 0. Les explico por qué. Vamos a ver. Recuerden que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado.
¿Qué es lo mismo decir que R es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? Si x, y tiende a 0,0, significa que x tiende a 0 y y tiende a 0. De esa manera, x cuadrado tiende a 0, y cuadrado también tiende a 0, y la suma de ellos tiende a 0. Entonces la raíz cuadrada de ellos tiende a 0, por lo tanto R tiende a 0. ¿Se entendió por qué R tiende a 0 cuando x, y tiende a 0,0? ¿Sí o no? Valores tienden a ser. Sí, profesor. ¿Y qué pasaría si x, y tiende a 1,1? ¿A qué tiende R entonces? A 1. Seguro. A 2, profe, a 2. A 2, seguro. Vamos a ver. A un medio, un medio. A un medio. Ojo. Vamos a ver. Si Está x tiende... evaluando. ¿Eh? ¿Cómo? A raíz de 2. Empezaba a explicar para Ahora que. sí. Raíz de A raíz de 2. 2. R tiende a raíz de 2. Porque no olviden que usted tiene que despejar a R y va a quedar así. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Como x tiende a 1 y y también tiende a 1, sería raíz de 2. Entonces usted tendrá que poner aquí R tiende a raíz de 2. No a 0 ni a 1, sino a raíz de 2. Otro detalle importante. Cuando yo dije que x, y tiende a 0,0, solo me he enfocado en R, pero recuerden que en coordenadas polares nosotros tenemos dos variables. Tenemos también a teta. ¿Por qué carajo o por qué rayos teta no aparece aquí y solo aparece R? Bueno, lo que pasa es que como tiende a 0,0, en el polo u origen, teta puede ser cualquier ángulo y seguirá siendo el mismo punto. ¿A qué me refiero? En coordenadas polares, el punto 0, pi es el mismo punto que 0, por ejemplo, pi sobre 2. Es el mismo punto. 0, pi y 0, pi sobre 2 es el mismo punto, pero también lo es 0, 3 pi sobre 5, por ejemplo. Son el mismo punto. ¿Por qué son el mismo punto? Porque como R es 0, yo no he salido del polo. Y no importa qué tanto usted gire, si se mantiene fijo en el polo. Y teta, independientemente de cuál sea el ángulo, yo mantengo a R igual a 0. No salgo del polo. Es por esa razón que cuando x, y tiende a 0,0, eso implica que R tiende a 0 y teta tiende a cualquier ángulo. Teta no tiene un valor específico, por lo tanto, no lo vamos a tomar en cuenta en el cálculo del límite. Sin embargo, si el punto al que x, y tiende fuera 1,1, ya sabemos que R tiende a raíz de 2. ¿A qué tiende teta? Si el punto es 1,1, ¿a qué tiende teta? ¿Qué ángulo tiene ese punto? 1,1. Míralo aquí desde el plano. Véalo desde el plano. Arriba, desde arriba, así. Mira el punto 1,1 aquí. Ese es el punto 1,1. En coordenadas polares, R, la distancia desde el polo hasta el punto 1,1, es raíz de 2. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. 45 grados o pi sobre 4. Significa que si el ejercicio, en lugar de decir 0,0, fuera 1,1, usted tendría que poner aquí R, teta tendiendo a raíz de 2, pi sobre 4. No es el caso, pero se lo menciono por si acaso a alguno de ustedes le aparece. Es decir, no siempre será así tan simple. Entonces,
Para calcular el plano hay que sacarle la tangente a y Sí, sobre x. la Ok. tangente inversa de y sobre x. Ok, pues volvamos a nuestro ejercicio donde ya sabemos que r tiende a cero y teta tiende a cualquier ángulo. Organizo todo y como esa r está al cuadrado y esta otra r también está al cuadrado, van a salir como r a la 4. El coseno está al cuadrado y el seno está al cuadrado, entonces se abren como coseno cuadrado y seno cuadrado. Abajo sigo teniendo r cuadrado. Esta r cuadrado con la r a la 4 se simplifican y quedará arriba únicamente r cuadrado por coseno cuadrado y seno cuadrado. Ahora, independientemente de quién sea teta, si r tiende a cero, r cuadrado también tiende a cero y cero multiplicado por lo que sea que dé esto va a dar cero. Por eso es que no tiene importancia el valor de teta en este ejercicio, porque r tiende a cero y los va a anular a todos y va a dar cero. Tal y como ya nosotros lo sabíamos, que ese límite daba cero, lo vimos en la gráfica. No lo olviden. En la gráfica ya se confirmó que el límite es cero, pero si usted no tiene la gráfica, lo puede hacer de esta manera. Bueno, volvamos a la práctica. Y míralo ahí. El límite es cero. Ya los otros son de analizar continuidad. Vamos a hacer otro ejercicio de límite. Uno que aparece en el libro. Este. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado Una sobre... pregunta, profe. Dígame. Una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta, profe. Un Sí, ejemplo. sí. Si los límites, si aparece una función donde las variables estén sumando, son ejemplo x, y así, yo puedo aplicarle a cada variable L'Hopital por separado y buscar el límite y después evaluarla. No, mientras ellas estén todas mezcladas aquí, no. Usted puede hacerlo si en la función solo aparece una de las variables, pero no por separado. Por ejemplo, si luego de hacer una sustitución, vamos a suponer, luego de hacer la sustitución en coordenadas polares, me hubiese quedado solamente r sin teta y fuera una forma indeterminada 0 sobre 0, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Bien. Ok, entonces más adelante vamos a ver las derivadas parciales que sí me van a permitir hacerlo, pero todavía no puede hacerlo. Eh, este límite, si usted lo intenta evaluar directamente, le va a dar 0 sobre 0. Y es una forma indeterminada. Como tiene la forma x cuadrado más y cuadrado, yo lo puedo hacer por coordenadas polares. Pero decidí hacerlo de otra manera para que vean dos métodos distintos. Y es el método de las trayectorias. Para que lo entiendan mejor, vamos a la gráfica. Voy a copiar aquí x cuadrado, la función, menos y cuadrado, al cuadrado. ¿Y dónde se fue el teclado? ¿Y el teclado de esto dónde se fue? Profe, Ajá. cuando usted empezó a escribir, él apareció en la parte inferior izquierda suya. Yo como que lo vi ahí abajo. Yo no lo vi, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así a mano. Si no quiere, así. Ahí está. Esa es la función.
X cuadrado menos Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Mírenla aquí. Esta función es distinta a la que vimos al principio. Si yo me aproximo al origen, en este caso, usando esa trayectoria, miren ahí el cursor, usando esa pequeña línea recta, ¿qué valor tiene Z ahí? Cuando yo llego al origen, ¿cuánto vale Z? En ese punto. 1, 1. 1. Míralo ahí. Vale 1. Por lo tanto, usando esa trayectoria, el límite es 1. Pero si yo uso otra trayectoria, por ejemplo, esta de aquí, usando esa línea por aquí, por el medio. A ver cómo puedo verla mejor. Ajá, ahí. Usando esta línea de aquí del medio. ¿Cuánto vale Z ahí? Ahí abajo. ¿No lo ven? Usando esta línea de aquí abajo ahí. Ahí en el Yo origen veo que vale 0. vale 0. Entonces el límite usando esa trayectoria es 0, mientras que el límite usando esta otra trayectoria de aquí arriba, esta de aquí arriba, vale 1. No sé si ustedes recuerdan en cálculo 1 aquello que le llamábamos límites laterales. Cuando usted tenía un límite de una variable, usted puede calcular límites laterales, límite por la izquierda y límite por la derecha. Y había una condición que tenían que cumplir los límites para que el límite existiera. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición que tenían que cumplir los límites laterales? Míralo aquí. Si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, ¿qué tenía que pasar con el límite cuando x tiende a c por la izquierda y el límite cuando x tiende a c por la derecha? Tenían que ser iguales. Los límites laterales tienen que ser iguales para que un límite exista. Eso es en el caso de función de una sola variable. En una sola variable, usted solo tiene una dirección, por la izquierda o por la derecha, porque está en la recta real. Si C, por ejemplo, si C es 3, si usted está aquí en la recta numérica en el 3, usted solo tiene dos caminos por los cuales aproximarse al 3, por la izquierda o por la derecha. Entonces se tenía que cumplir que si X tendía a C por la izquierda, tenía que darme lo mismo que si tendía a C por la derecha. ¿Qué pasa? Que en funciones de dos variables, no solo tengo dos caminos, tengo infinitos caminos. Porque ahora, si mi punto al que me quiero aproximar es 0,0, yo lo puedo hacer por aquí, lo puedo hacer por aquí, lo puedo hacer por aquí, por allí, por acá, por cualquier lado. Y resulta que para que un límite exista, cualquier camino que yo elija me tiene que llevar al mismo valor. Pero yo acabo de ver que tomando un camino por aquí, tomando ese camino, me da 1, pero tomando este otro camino, me da 0. Y también hay otros caminos que yo podría tomar que me darían valores diferentes. Por ejemplo, aquí me daría 0,5 o 0,3 o 0,6, 7, 8, 9. Son diferentes. Por lo tanto, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que el límite cuando x tiende a 0, cuando x, y tienden a 0,0, en esta función no existe, porque tengo muchos valores distintos para trayectorias distintas. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Eso es lo mismo cuando decimos que la función era divergente. Es lo mismo. Cuando era divergente, habían dos razones. Cuando era divergente, habían dos razones. Una era porque tendía a infinito, que este no es el caso, y otra era cuando tenía una tendencia a valores distintos, por lo menos a dos valores distintos. En este caso no solo son dos valores, son muchos valores distintos. ¿Cuáles son todos los valores posibles que puede ser? Desde cero hasta uno. Cualquier número real de cero hasta uno podría ser límite de esta función. Y para que un límite exista debe de ser único, como la que vimos ahorita. Recuerden la que vimos ahorita, la voy a volver a dibujar. La que era solo con x cuadrado, y cuadrado, sin el cuadrado aquí arriba. Esa, miren, trate de acercarse al origen, a 0,0. No importa cuál sea el camino que usted elija, siempre va a terminar en z igual 0. En z igual 0. Por eso el límite es 0. ¿Entienden? En esta, el límite es 0 porque no importa la trayectoria que yo tome, siempre voy a terminar en el mismo lugar. Pero cuando modifico la función y pongo la del nuevo ejercicio, es esta. Miren, ahora yo puedo terminar aquí arriba, puedo terminar por el medio, puedo terminar abajo, dependiendo de cuál sea la trayectoria que tome. Entonces el límite no existe. Yo espero que me hayan entendido. En la gráfica podemos ver claramente que el límite no existe, pero de forma analítica, ¿cómo lo podemos hacer? Usando trayectorias. La primera trayectoria que usamos es la trayectoria x igual 0. Cuando yo hablo de trayectoria x igual 0, es un camino que me lleva a x, y, perdón, a 0,0. La recta x igual 0 me lleva a 0,0. Significa que donde quiera que aparezca x en el límite, yo lo voy a reemplazar por 0. Esa x la reemplazo por 0 y la de aquí abajo también por 0. Mírenlo ahí. Y me va a quedar solamente menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. Como ya solo está apareciendo y en la función, yo puedo hablar solamente de y tendiendo a 0, sin necesidad de hablar de x. Pero y cuadrado sobre y cuadrado, menos y cuadrado sobre y cuadrado da menos 1. Y menos 1 al cuadrado da 1. Así que el límite da 1 en la trayectoria x igual 0. Usamos otra trayectoria, una trayectoria diferente, la trayectoria y igual x. Significa que donde quiera que aparezca y, lo vamos a cambiar por x y quedará así. X cuadrado menos x cuadrado. En lugar de y, he colocado a x sobre x cuadrado más x cuadrado. Entonces, como esto es x cuadrado menos x cuadrado, arriba va a dar 0, abajo da 2x cuadrado. Pero 0 entre 2x cuadrado, independientemente de que x tiende a 0, eso va a dar 0, porque 0 dividido entre cualquier número da 0. 0 al cuadrado es 0 y el límite cuando x tiende a 0 de 0 también es 0. Observen que usando dos trayectorias diferentes, la trayectoria x igual 0 y la trayectoria y igual x, nos dio por un lado 1 y por el otro lado 0. Entonces, el límite no existe, porque para que exista debe darme el mismo número independientemente de la trayectoria que yo utilice. ¿Se entendió? Sí, profesor. Me gustaría que ahora ustedes resuelvan este mismo límite, pero utilizando coordenadas polares y me digan cuánto les da. En lugar de usar trayectorias, van a usar las coordenadas polares como se hizo aquí. Y tienen que llegar a la misma conclusión entonces. Usando coordenadas polares, resuelvan por favor este límite.
Dígame, ¿cómo van? ¿Qué me dicen? ¿No me dicen nada? Bueno, cuando lo tengan listo, entonces me lo van a enviar por el grupo. Vamos a dejarlo ahí por hoy y espero que tengan buen provecho en su almuerzo si aún no han comido. ¿Alguna duda, inquietud? Estén atentos al grupo que estaré enviando unas informaciones importantes. Copiado, profe, pasa que tarde igual. Pase buenas, maestro. Gracias, gracias. Igualmente. Hasta luego.